Este es el momento de emprender con AMPYME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. En enero 25 de este año, yo recibí una llamada de un gerente de una empresa en América Latina que me dijo que tenía una situación que no estaban muy seguros qué era, ¿no? Lo que sí sabía era que no podían entrar a ningún sistema. Y esta es una empresa que depende de los sistemas y su facturación depende de los sistemas. La operación estaba completamente parada. La primera pregunta que le hice fue si él o si ellos habían tenido algún evento de seguridad o su equipo de tecnología había sabido algo de un evento de seguridad, un incidente de seguridad. A lo cual me contestó que no sabían porque no tenían mucho conocimiento de seguridad. Posteriormente a eso, de manera virtual, evidentemente por la pandemia, los empezamos a asistir y nos dimos cuenta que su sistema había caído víctima de ransomware. Entendamos que el ransomware es aquel acto que cometen cibercriminales para secuestrar información y sistemas con el ánimo de pedir dinero. Y el dinero puede ser desde $1,000, $500 hasta millones de dólares. Y aquí vamos a aprender un poquito más de esto. Luego de haber atendido a este cliente, empezamos a entender la gravedad del tema que había pasado. Y la gravedad del tema que había pasado implicó que el cliente estuvo fuera probablemente casi 4 días con su sistema de facturación estaba en la nube, en internet, totalmente parado. Sus oficinas regionales paradas, su área de tecnología no sabía qué hacer y entramos y logramos restaurar el sistema después de 4 días y pérdidas que se pueden contar por miles de millones de dólares. Y la forma de recuperarlo fue negociar con un cibercriminal y pagar en Bitcoin. Y negociar un precio desde varios miles de dólares hasta quedar en un monto que pudo ser razonable y poderlo pagar. Una empresa seria no compra Bitcoin para pagarle a cibercriminales y las que lo hacen no lo mencionan, evidentemente por el daño que hay en la reputación y porque ya están afectados. Hay un efecto psicológico muy fuerte cuando ocurren eventos de estos en los directivos de la empresa, en el área de tecnología, etc. Esta es una historia de terror que se repite mucho más de lo que nosotros pensamos porque no sale en los medios de comunicación. Y yo quisiera contarles hoy un poco de otras historias que son mucho más conocidas y contarles también algunas crónicas de lo que ha pasado en América Latina especialmente. Este año, el oleoducto llamado Colonial Pipeline en Estados Unidos, su operación fue parada, bloqueada completamente. Y este oleoducto, que es una parte importante de la infraestructura crítica de Estados Unidos, fue secuestrado el acceso a los sistemas y se pidió un monto cercano a los $5 millones y según los medios de comunicación se pagó alrededor de 4.4 millones de dólares al valor de Bitcoin en ese momento. Usted se puede imaginar la gravedad de este asunto, que un gerente general tome la decisión de pagar esto para continuar operando. Y se pueden imaginar la gravedad de esto que le pase a una empresa eléctrica de nuestro país o les pase a ustedes como emprendedores. ¿Cuánto perdemos por hora, por día de estar parado? Y estar parado puede significar no acceso al correo electrónico, pero puede ser tan crítico como no estar parado porque el sistema de facturación no funciona, no soy capaz de facturar. Y esto es importante porque también este año un fabricante, un procesador de carnes en Estados Unidos, dicen los medios de comunicación, y todo esto quiero referirme a los medios de comunicación y a la noticia porque certeza de cuánto se pagó no hay, pagó 11 millones de dólares. Cuando un procesador de carne que tiene facturaciones de millones de dólares por minuto, no estoy hablando de horas, por minuto, y puede afectar la cadena alimentaria de un país, entonces estamos hablando de consecuencias graves. Y en muchos de estos casos, la realidad es que lo que sucede en el momento, la empresa no estaba preparada. Acer, un fabricante de computadoras, se le pidieron 50 millones de dólares. No hay indicios de que haya pagado en los medios de comunicación algo de esto.
algo o todo esto. Sin embargo, el sistema sus plataformas tecnológicas estuvieron paradas completamente. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Y no estoy creando un área, tal vez una percepción de miedo o de pánico. Se los estoy contando porque por los últimos 20 años yo he dirigido una empresa de ciberseguridad, he asesorado a juntas directivas, he asesorado a empresas en Panamá y fuera de Panamá que incluyen gobiernos, aerolíneas, empresas muy grandes. Y he también liderado un grupo de expertos en tecnología que están tratando de defender a muchas empresas en la región. Y lo que nosotros vemos realmente es ciertas falencias, ciertas debilidades en muchas áreas de la empresa, especialmente en el liderazgo de la empresa. Y hoy queremos hablar de esto, de liderazgo y de percepciones que se tienen a veces erradas en cuanto a la ciberseguridad y lo que yo le llamo más ampliamente el riesgo digital. Hay una premisa que yo he aprendido con los años, especialmente hablando de empresas muy grandes y a juntas, sobre todo a líderes de negocio, más que empresas grandes. Todo es vulnerable. No hay excepción. En alguna forma todo es vulnerable. Y cuando digo todo es vulnerable porque nuestro mundo hoy en día, los celulares que ustedes tienen, las computadoras, los automóviles, los teléfonos de la casa, los televisores inteligentes, todo tiene software. Y el software, así como los humanos, somos imperfectos. E imperfecto significa que por cada cierta cantidad de líneas de código que un programador escribe, hay un pequeño hueco de vulnerabilidad o un pequeño hueco de seguridad llamado vulnerabilidad. Y eso es importante entenderlo porque siendo todo vulnerable, al final como emprendedora lo que a nosotros nos interesa es mantener nuestro negocio corriendo. Y si todo es vulnerable en el mundo físico y virtual, debido a que tiene software, entonces las medidas que hay que tomar, que las vamos a mencionar acá, tienen que ser completamente distintas. Cuando empezamos a pensar que todo es vulnerable, realmente nuestra visión cambia completamente. Y un reto que hay con los líderes de negocio es que simplemente cuando tú tienes en una empresa tu correo electrónico y el correo electrónico no funciona y te dicen hay que gastar más porque ese correo electrónico no funciona, el líder de negocio, sea junta directiva, sea el dueño de la empresa, va a sacar del bolsillo o de la cuenta bancaria y lo va a pagar. Pero si tú le dices que vas a ser hackeado o que tu sistema va a ser hackeado, realmente es una prioridad muchas veces secundaria y terciaria. Pero si empezamos a pensar que todo lo que utilizamos en este mundo terrenal es vulnerable, nuestras perspectivas desde el punto de vista de emprendedores cambia completamente. Imaginen por un momento que ustedes hacen una transacción bancaria aquí en Panamá con Yapi o con alguno de los sistemas de transferencia electrónica y en algún momento esas transacciones, que pueden ser también por tarjeta crédito, son interceptadas. Estoy contando la historia real que nosotros atendemos cada semana. Eso implica que primero usted no sabe por dónde vino el ataque y segundo, que si usted tiene clientes, sus clientes le van a reclamar a usted de manera contractual o de manera legal. Entonces, si se piensa que todo es vulnerable, nuestra mentalidad hacia hacer negocio es completamente distinta. Entonces, si todo es vulnerable, si todo tiene un hueco de seguridad, realmente hay otra cosa que nosotros hemos descubierto en nuestra práctica de negocio. Si esa vulnerabilidad existe, y porque va a existir, será explotada. Será explotada hoy, mañana, en un mes, en 10 años, y puede ser que sea explotada no en su oficina, pero puede ser que sea explotada en el mundo en general. Realmente, cuando digo explotada, significa lo siguiente. Si, por ejemplo, usted tiene un computador o un celular y no lo actualiza. Si, por ejemplo, usted tiene en su empresa una cámara de seguridad y esa cámara de seguridad usted nunca la actualiza, todos estos dispositivos son vulnerables. Y la historia ha demostrado que al ser vulnerables causan pérdidas de negocio. ¿Por qué? Porque si realmente usted tiene, y les voy a dar un caso real,
cámaras de seguridad en su empresa. Y esas cámaras son vulnerables porque no se actualizaron. El fabricante está generando actualización. Así como su Android o su iPhone tiene actualizaciones, la cámara de seguridad tiene actualizaciones. Y al tener actualizaciones y usted no hacerlas, esas cámaras han sido utilizadas para generar ataques masivos y dejar fuera de servicio a empresas mundiales que pueden ser Salesforce, Microsoft, cualquier empresa, porque dependen de algunos sistemas que son susceptibles de ataque a través de esas cámaras de seguridad. Dicho de otra forma, estas cámaras de seguridad sirven como especies de soldados, guerrillas, para generar tráfico de Internet hacia otras empresas mucho más grandes, pero en su conjunto forman una especie de ejército inmenso controlado desde países X que ustedes ya podrán haber escuchado, en donde la actividad de cibercriminalidad es muy alta, y estas cámaras son tomadas en remoto y generan un tráfico inmenso. Imagínense para un banco aquí en Panamá, imagínense para una hidroeléctrica, imagínense para el proveedor de Internet de ustedes. ¿Qué hacer en el caso de que el proveedor de ustedes de Internet sea afectado por media hora, una hora, un día, un mes, etcétera? Hace poco tuvimos la caída de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera. Muchos de nosotros nos queríamos arrancar los cabellos. No necesariamente estuvo relacionada con un tema de seguridad, pero lo que quiero ejemplificar es el impacto en los negocios, y muchos de ustedes venden a través de Instagram, a través de WhatsApp, el impacto en los negocios que eso tiene. En la Academia de Programación Virtual, algunos de ustedes me conocen por Más Código, yo fundé hace 5 años una academia de programación para niños y para adolescentes que enseñamos programación, y ahora con la pandemia nos fuimos virtual y estamos dando clases en toda América Latina. Realmente el WhatsApp para nosotros quedar una hora fuera es pérdida de dinero, porque a nosotros nos compran de Argentina, de Estados Unidos, etc. La matrícula para que estos niños inicien o estos adolescentes inicien aprendiendo. Ese día fue fatal. Entonces, la dependencia nuestra de estos sistemas tecnológicos, si pensamos que hay una vulnerabilidad y que esta será explotada en algún momento, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de cómo vamos a reaccionar y no pensar que la ciberseguridad es una especie de seguro de vida o de hospitalización, sino que tiene que tener prioridad. Hay un gran debate en lo que yo me encuentro cuando hablo con líderes de negocios, especialmente de juntas directivas, fundadores, yo les pregunto, ¿cuántas veces ustedes tocan el tema de seguridad o tienen un resumen de la seguridad de su empresa, sea una microempresa, una mini empresa, una mediana empresa, en sus reuniones de junta directiva o en sus reuniones que hacen semanalmente o mensualmente? Y hay un estudio muy interesante de Deloitte. Solo el 4% de las empresas reciben mensualmente en sus reuniones de junta directiva algún resumen de cómo está el estado de seguridad. Y solo el 49% lo hacen trimestralmente. Eso tiene un impacto profundo. Eso significa que la ciberseguridad o el riesgo digital, entendiendo que el riesgo digital es aquel riesgo que usted tiene por cibercriminales, hackers, pero también por empleados internos. Eso significa que hay un gap, que hay un espacio entre los informáticos y los líderes de negocio. Y ese gap es natural. Y yo me lo encuentro a diario. Y he entendido con el tiempo que la ciberseguridad no se trata de algo relacionado a tecnología, se trata de algo relacionado a negocios. Y como tal, cuando usted tiene un negocio, ¿qué hace? Usted al negocio le da liderazgo, le da una misión, le hace un plan, etc. Si usted lo toma como realmente un pilar de negocio, la ciberseguridad sería tomado completamente distinto. Entonces, el lenguaje que utilizan los informáticos, por razones históricas, versus los líderes de negocio para explicar la seguridad es complejo, es técnico, y para un líder de negocio, evidentemente, entender eso y entender que el riesgo es real, le cuesta. Yo les podría decir que hace poco hablé con un vicepresidente de tecnología sobre ciberseguridad, y una de las cosas que noté, y hago hincapié con esto de informáticos versus junta directiva, es lo primero que me dijo fue: Jaime, a mí no me van a aprobar esto por razón de que ya nosotros hemos llevado esto en repetidas ocasiones a reuniones de junta directiva. Pero fuera del tema económico, se nota que el poder de decisión que hay respecto a temas de seguridad
para que ese líder de tecnología o ese informático lleve eso para que le aprueben un presupuesto, está desfasado. Y está desfasado nuevamente porque hablar de ciberseguridad es una cosa a veces muy técnica, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo porque las juntas directivas, los líderes de negocio, los fundadores, los emprendedores, no son necesariamente personas tecnológicas. Y al final les voy a contar un poquito cómo hacer para realmente poner la seguridad como un pilar de su negocio para que su negocio no se vea afectado. Muchos de nosotros hemos escuchado el término transformación digital. Transformación digital no es más que cambiar nuestro modelo de negocio a través del uso de la tecnología de manera estratégica, y eso no significa que nos vamos a inventar el último producto que hay en el mercado. Transformación digital, innovación, reinvención, son muchos términos que se mezclan. Pero si me toca dar una definición de transformación digital es ese proceso que hay en muchas empresas que no nacieron digitales como Facebook, como Uber, sino que son empresas clásicas como las nuestras, que realmente están buscando reinventarse para que el valor que yo le doy al cliente cambie. Es decir, a través de darle una mejor experiencia, a través de un producto nuevo que estoy sacando, a través de un servicio, esa experiencia nueva me va a permitir a mí facturar más realmente, tener un negocio mucho más óptimo. Es decir, si yo vendo a través de Instagram productos, y doy un ejemplo bastante sencillo, pero descubrí que a través de WhatsApp yo puedo atender un solo número de WhatsApp a través de diferentes canales y con eso voy a potenciar la facturación con múltiples agentes atendiendo un solo número de WhatsApp. Eso es empezar a transformarse, dar los primeros pininos, los primeros pasos para transformarse. O si yo realmente saqué en el mercado un producto que realmente está disrumpiendo el mercado, es algo nuevo, todo el mundo lo quiere, no tengo ni que hacerle propaganda, y ese producto ahora resulta que me permite a mí poder lograr facilitar, en el caso de tomar un taxi, mucho más fácil, ni siquiera estoy hablando de Uber, pueden ser los taxistas tradicionales que se organizaron y la plataforma permite asociar esos taxis y los taxis se reconvierten para que su negocio no muera. Esto es transformación digital, cambiar el valor que yo le doy al negocio. Pero la transformación digital implica que yo estoy acelerado, implica que yo estoy dándole un valor rápidamente para crecer al cliente porque mi objetivo es crecer, transformarme rápidamente para crecer en facturación. También implica el uso de nuevas tecnologías que yo no conozco. Entonces la transformación digital por su diseño, por su defecto, trae riesgos. Trae un riesgo digital implícito. Y les menciono nuevamente que riesgo digital significa pérdida de facturación, parar la operación, pérdida de reputación por un cibercriminal externo o por un socio de negocio, un colaborador, un consultor que llegó a su empresa y que extrajo información y que la publicó, por ejemplo, o estaba molesto y realmente con el tiempo hizo algo para que su operación parara. Entonces, al estarme transformando, tengo que hacerlo rápido, tengo que hacerlo de manera muy ágil, tengo que introducir nuevas tecnologías y entendiendo que estas tecnologías son vulnerables, la transformación digital realmente trae consigo diferentes riesgos que yo tengo que abordar de alguna manera y aquí vamos a dar algunas pequeñas recetas para ver cómo lo hago, ¿no? Entonces, es muy bonito hablar de transformación digital, pero el lado oculto de esa transformación digital que muchos ignoran inconscientemente o conscientemente tiene que ver con las amenazas que hay hoy en día en cuanto a ciberseguridad. Ahora yo quiero que los que están aquí busquen debajo de sus sillas, a ver si yo dejé algo pegado debajo de la silla, por favor. ¿Ok? Paren ya, por favor. La siguiente premisa es, los humanos confiamos aunque no deberíamos. No me conocen y perdonen que los hice parte de este experimento, pero realmente los humanos confiamos y yo confío, ustedes confían cuando no deberían confiar. Y ejemplo de eso es el ejercicio que hicimos. O ejemplo es cuando yo voy a un sitio en línea y lleno una información y ese sitio en línea hoy, por ejemplo, está diciendo que un banco de la localidad, y esto es verídico, ustedes lo van a ver en Instagram, un banco grande de la localidad
permite invertir desde $250 y mucha gente está cayendo mandando plata por $250. Lo vieron hoy en Instagram desde anoche. O cuando una figura pública se saca una foto de él y se dice que invita a todos ustedes a invertir en criptomonedas, en Bitcoin. Los humanos confiamos, aunque no deberíamos. Otro ejemplo típico es cuando confiamos con un consultor que viene a nuestra empresa a hacer algún trabajo, es una persona que no tiene ningún antecedente criminal, o confiamos cuando reclutamos colaboradores en la empresa y no le pedimos firmar un acuerdo de confidencialidad, o confiamos cuando nosotros estamos trabajando con un socio de negocio, pero no guardamos suficiente backups de la información, porque mañana el socio de negocio puede desaparecer. Y hoy en día la información es la nueva moneda, es el nuevo activo, es el nuevo oro, el nuevo combustible. Entonces, realmente el tema de la confianza tiene que ver con la naturaleza humana y hay todo un aspecto psicológico con este tema. Sin embargo, más que el aspecto psicológico, la forma práctica de hacer negocio está basada en la confianza. Usted no lo puede poner todo en un contrato, todo en un papel, porque realmente el mundo sería demasiado burocrático y tiene que haber confianza. Ahora, la confianza trae peligro, especialmente en un mundo virtual donde usted recibe peticiones por Facebook de amigos que a veces no conoce y le dice que sí. O cuando recibe, digamos, una oferta de comprar un antivirus en $10 y usted dice que ya lo instalé, lo compré y estoy protegido por $10 al año o $20. Eso es confianza porque los humanos de alguna manera nacimos para confiar. Pero todo esto que les estoy contando, que son casos reales que yo he atendido, tienen que ver con violaciones de confianza, por demasiada confianza. Y nuevamente, no se trata de llevar todo un contrato legal porque no se puede poner todo por escrito, porque sería un mundo inamovible, un mundo poco ágil para hacer negocio. Pero ese exceso de confianza tiene que realmente tener un límite. Y ese límite vamos a dar, como dije al principio, algunas recetas para que podamos de alguna manera funcionar como negocio, como emprendedores, pero de una manera mucho más limitada en riesgo. Entonces, ¿cómo minimizar el riesgo? Y aquí vienen varias partes interesantes, ¿no? Realmente el riesgo se puede minimizar, pero tener un estado de ciberseguridad absoluta en donde no le vaya a pasar nada, eso no existe. No existe por todas las razones que yo acabo de mencionar. Entonces, si no existe, digamos, la ciberseguridad porque todo es vulnerable y porque si todo es vulnerable, realmente en algún momento voy a ser hackeado. Y si los líderes de negocio no se entienden con los informáticos y los informáticos no son capaces de llevar ese mensaje de que la ciberseguridad es importante y los líderes de negocio están realmente ocupados, como debe ser, en crecer su negocio, entonces hay un reto enorme. Y si los humanos confiamos, y confiamos muchas veces demasiado, confiamos en nuestros amigos, en nuestros socios de negocio, en nuestros colaboradores, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la casa y nos vamos? ¿O el negocio? No, hay algunas maneras de poder minimizar los riesgos. Y algunas de las formas que tienen que ver con esto, una es educación. Y cuando me refiero a educación, significa que yo como emprendedor no tengo que entrar en bit and bytes, en hablar de tecnicismo, pero tengo que estar informado. Dedicarle siquiera una hora a la semana, una hora cada 2 semanas, en entender cuál es la realidad, qué noticias están pasando, qué eventos hubieron en la parte de seguridad. Eso es fundamental para que mi negocio esté protegido. No solamente que me lo van a robar físicamente, que me van a robar mis equipos, me van a robar mis computadoras, sino que van a entrar, van a empezar a obtener información de mi computador y finalmente van a hacer transferencias, por ejemplo, o van a pararme el negocio y yo no voy a poder facturar por 4 horas, por un día, por 3 días, etc. Entonces, una sugerencia muy particular es, si usted tiene colaboradores,
aparte que los líderes de negocios se tienen que educar, tienen que dedicarle algún tiempo a traer expertos, a ponerlos a ver. Hay información que es gratuita, hay expertos como nosotros que lo hacemos de manera profesional, y dar capacitaciones de manera continua. Y un error que tengo que mencionar acá es que cualquiera de los pilares que yo estoy mencionando, muchos de estos se hacen, pero se hacen una vez cada año, una vez cada 10 años. La ciberseguridad es algo que cambia, que se está transformando. La tecnología, el correo electrónico, las redes sociales, los móviles, etcétera, es algo cambiante. Entonces, si es cambiante, las amenazas son cambiantes. Yo tengo que estar de manera continua realmente educándome y educando a mi personal con material, nuevamente, lo repito, que está en línea, o con charlas continuas de ciberseguridad. Charlas sencillas que entiendan cuál es el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Bueno, que me aparece una pequeña ventanita que me dice yes o no cuando estoy navegando, y yo le pongo, nuevamente, porque los humanos somos confiados, le pongo yes o sí. Y eso instaló un software en mi computadora que lo que hizo fue empezar primero puede simplemente parar su computador y le aparece un anuncio y dice, su disco duro está cifrado, está encriptado. Y lo va a decir en inglés. Y en un mal inglés, porque son personas que están en países que no hablan inglés. Y le va a pedir mandar en Bitcoin la cantidad que sea, desde una computadora personal que puede ser cientos de dólares hasta empresas que hemos atendido que le han pedido decenas de miles de dólares, hasta empresas mucho más grandes ligas, bancos, por ejemplo, lo que yo mencioné, pipelines o oleoductos, que le van a pedir millones de dólares. Pero cualquiera que sea el monto, el hecho de que usted les hackeen la información y se la secuestren, significa una pérdida de su operación por varias horas o varios días, o una pérdida de reputación. Entonces, lo primero que tiene que ver con educación es eso. Lo segundo es, cuando yo siempre digo esto, a mí me llaman por dos razones las empresas. Una, porque fueron hackeadas, y eso es importante. Y cuando fueron hackeadas, lo que pasa es lo siguiente. La empresa tiene una situación en donde le están pidiendo miles o decenas de miles de dólares por activarle nuevamente los sistemas. Y eso funciona de la siguiente manera. Cuando usted prende su computador o un computador mucho más grande, un servidor, y le piden un password y le dicen, escribe esta dirección. Esto es una dirección completamente secreta, privada, nunca se va a saber quién está detrás. Y le dicen, escribe aquí. Y cuando tú escribes aquí, te responden y te piden algunos miles de dólares. Casos reales que hemos atendido para darte el password. Cuando tú escribes a esta persona que no habla muy bien inglés y no lo escribe, y te pide $5,000 y nos toca negociar $5,000 en Bitcoin, lo que sucede allí es que nos da el password, porque es un negocio de trillones de dólares y obviamente tiene que continuar. Si no me da el password, no es negocio, porque al final nadie va a estar dando dinero si el otro no corresponde. Nos dan el password, recuperamos muchas veces la información, otras veces el software que instaló, el malware, es tan intrusivo que la operación siguió parada por varios días hasta que logramos recuperar los sistemas. Yo no solo poner el password, sino que dañó los sistemas de una manera no intencionada, porque no era la intención del hacker dañar esos sistemas. Cuando él daba el password, evidentemente teníamos que recuperar la información y no fue así. Entonces, con esto, nosotros recuperamos la empresa. Pero eso es muy costoso. Eso cuesta decenas de miles de dólares que cobramos profesionales como nosotros. Es como llegar y un bombero va a ver lo que pasó. Y después trae un investigador forense para entender quién se cayó, quién se quemó en el incendio, etcétera, y por qué se cayó. Eso es demasiado costoso. Y honestamente, el valor que se cobra es muy alto versus el valor que yo realmente le puedo dar a un cliente. Es mucho más efectivo en costo empezar con medidas preventivas. Y esas medidas preventivas van a nivel de cualquier emprendedor, microemprendedor, pequeño emprendedor, mediano emprendedor y grandes empresas. Y una tiene que ver con detección. ¿Y qué significa detección? Diagnóstico. Estos diagnósticos tienen que ser continuos, una vez por lo menos cada mes. Y muchas de las empresas lo que hacen es que hacen una prueba que se llama prueba de penetración, en inglés se llama penetration testing o se llama ethical hacking. Y básicamente uno llega, hace una prueba, toma una foto y cuesta un valor,
pero eso es inefectivo desde nuestro punto de vista. ¿Por qué es inefectivo? Porque si tú tomas una foto, yo tomo una foto de este salón de conferencias hoy, este centro de convenciones, y yo digo, bueno, aquella ventana que está allá o aquella luz se está cayendo. Perfecto, y la reparamos. Y vengo en un año, pero en un año la de aquí, la lámpara de aquí, se pudo haber caído, te pudo haber caído a ti. Así mismo en la ciberseguridad. Mi computadora está cambiando, mi celular está cambiando, la tecnología está cambiando. Si yo no estoy midiendo y diagnosticando y detectando huecos de seguridad o vulnerabilidades, realmente es una sensación falsa de seguridad. Y nosotros lo que sugerimos es que se hagan evaluaciones continuas de seguridad. El tercer pilar para mitigar el riesgo o para disminuir el riesgo es hacer mitigación. ¿Qué significa mitigación? Yo hice un ejemplo cómico aquí, es comprar un antivirus de $10 por año y ya uno siente que está protegido. Efectivamente, hay que comprar sistemas que yo siempre digo que hay de todo tipo de precios, pero hay que comprar sistemas tecnológicos que permitan mitigar el riesgo. Y esos sistemas tecnológicos ya no son los antivirus. Ahora hay unos antivirus con esteroides, si me gusta llamarlo así, que son mucho más avanzados, y hay de todo precio. Hay que documentarse un poquito. Y realmente esos sistemas lo que están es instalándose en sus computadores. Algunos usan inteligencia artificial para detectar de datos que ellos ya han recogido de otros computadores a nivel mundial, si algún comportamiento de un software, digamos, que está conectándose a tu máquina o de un software que tú estás usando, se parece a algún comportamiento maligno en algún otro computador en cualquier parte del mundo. Eso es un ser vivo que está realmente actualizándose, midiendo, probando todo lo que está entrando y saliendo de tu computador, todo lo que estás usando. Entonces, el mitigar es una forma continua de poder disminuir el riesgo. Y tiene que ver con tecnología y con talento experto también. Hay empresas de más tamaño que nos contratan a nosotros, digamos, como decía, aerolíneas, gobiernos, etcétera, que nos contratan para de manera continua estar mitigando esto, pero haciéndonos cargo de todo el sistema tecnológico. Por último, tiene que ver las políticas y procedimientos. Y voy a dar el caso del salón de conferencia nuevamente. Dijimos, este año vinimos e hicimos un diagnóstico y vimos que la lámpara que está allá en la esquina se está cayendo. Alguien vino y la reparó. Lo hicimos el otro mes y esta lámpara se estaba cayendo, así que disminuimos la ventana de tiempo que esa lámpara cayendo será un riesgo. Así que está muy bien. Ahora, eso va a seguir ocurriendo porque no hay un programa de mantenimiento mensual, semanal, que indique que alguien proactivamente tiene que estar limpiando esas lámparas, ¿verdad? O apretándola, ajustándola. Eso es política de procedimientos que yo tengo que tener mínimas. Vamos a darle un ejemplo. Políticas para que su password sea seguro. ¿Cuántos de ustedes tienen un password que se llama mijita123? O el nombre del novio, de la esposa, 12345. El password del Wi-Fi, el password de su correo, etc. Y yo les digo que, demostrado por experiencia, que la capacidad que hay hoy en día para hackear esos passwords está allí. Y es bastante o relativamente fácil. Y dice, bueno, pero es que si me hackean el email. No, es que si te hackean el email hay información que tú no quieres que salga pública, porque te pueden extorsionar. Parando tu computadora, encriptándola, cifrándola, que tú no la puedes usar, o te pueden extraer información y te amenazan con ponerla en lugares que tú no quieres que esa información esté. Entonces, los procedimientos son importantes. Otro procedimiento importante es cuando alguno de ustedes tiene una empresa, no importa el tamaño, tiene 5 computadoras, 10 computadoras, 100 computadoras, 2000 computadoras, y viene uno de los socios del negocio y dice, yo necesito instalar esto aquí. Tiene que haber un procedimiento de control de cambios, por ejemplo. Control de cambios significa que yo no puedo hacer cambios sobre la infraestructura, llámese computadora, llámese software, llámese cualquier cosa que sea física o virtual, sin algún tipo de aprobación o medir lo que va a pasar. Y es muy común en empresas familiares, en Panamá y en América Latina y en el mundo, que hay la falta de formalidad en cuanto a los procedimientos en general
llevan a que hayan grandes riesgos. Entonces, eso es sumamente importante. Y el otro tema que tiene que ver es monitoreo. Monitoreo significa tener la capacidad de diariamente, semanalmente, mensualmente, tener alguna idea de cuál riesgo yo tengo en mi empresa. ¿Riesgo sobre qué? Sobre mis activos, sobre mis posesiones digitales. Para unos puede ser su cuenta de correo, para otros puede ser su cuenta bancaria, para otros puede ser su cuenta de criptomonedas, para otros puede ser sus productos, la llave de acceso, la combinación para entrar donde tienen sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cualquiera que sea su posesión, su activo digital, realmente el estar monitoreando si lo están atacando, si alguien hizo un cambio, si el software realmente tiene alguna vulnerabilidad, es fundamental. Entonces, realmente dentro de todo lo que le estoy diciendo, educarnos como líderes y a nuestros colaboradores, detectar o diagnosticar, hacer alguna mitigación con software, no el antivirus de $10 anuales, hay software más sofisticado con precios razonables, tener procedimientos que me permitan tener, con el ejemplo que di aquí en la sala de conferencia, un programa de mantenimiento, por ejemplo, un programa o un procedimiento que me permita a mí no hacer cambios en el momento sin ningún tipo de medición del riesgo. Y por último, la parte de monitoreo. La parte del monitoreo es estar verificando si hay ataques a mi red o a mi computadora o a mi celular, etc. Con esto, de manera continua, damos un enfoque mucho más integral y algo bien importante, todo esto tiene que ser comunicado a los líderes de negocio de una forma que sea entendible. Si le hablamos de bit and bytes, si realmente le hablamos de cosas técnicas, no vamos a poder lograr las aprobaciones de los presupuestos, que hoy en día es fundamentales. Si el tema de ciberseguridad es tema de la Junta Directiva, todos los meses tenemos bastante del terreno ganado. Y nosotros, yo, por ejemplo, en nuestra organización, eso es lo que hacemos. Hablar a los fundadores de empresas, a los emprendedores y estar presentes en la Junta Directiva para que eso sea una prioridad. Con estas medidas y poder tener un lenguaje mucho más balanceado, mucho más homologado, que sea un lenguaje de negocio, podemos lograr que nuestras empresas sean más seguras. Yo quise dejarles para terminar un poco esta expresión de Robert Mueller, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas si las hay, que fue director del FBI, dice: yo estoy convencido de que solo hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no serán. Incluso ellas están convergiendo en una categoría, empresas que han sido hackeadas y volverán a ser hackeadas. Yo les puedo garantizar por experiencia verídica que muchas de las empresas que ustedes conocen han sido hackeadas, pero evidentemente no va a salir en los medios de comunicación, porque hay un tema de reputación. No conviene bajo ninguna circunstancia que eso sea público. Entonces, creo que el llamado al final, ¿y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque realmente yo creo que hay una forma distinta de nosotros como emprendedores, líderes de negocio, miembros de junta directiva, de ver el tema de ciberseguridad. Y la forma de verlo es como un elemento más de nuestro negocio. Así como hay riesgos físicos, hay riesgos a la operación, hay riesgos digitales. Y si entendemos que los riesgos digitales son amenazas externas de cibercriminales y amenazas internas de hackers, consultores, empleados que van a entrar en nuestra organización, tienen confianza, le tenemos confianza y van a causar un daño económico a nuestra empresa, nosotros vamos a cambiar radicalmente la forma de hacer negocios y vamos a tener un mundo mucho más seguro. Así que con esto quiero terminar y bueno, si hay alguna pregunta, con gusto. Sí, por allá. Llegué un poquito tarde, pero en lo que acabo de recibir, la información que usted me acaba de indicar es que vamos a decir que nosotros como empresarios tenemos una cuenta a nombre de la empresa y tenemos un password. Usted nos recomienda que nosotros le demos, vamos a decir que cada año cambiemos nuestro password en esa cuenta. ¿Eso es lo que pude entenderle? Sí, de lo que me estás comentando es
dentro de los pilares que pusimos acá, eso iría en la parte de políticas de procedimiento. Tiene que haber no 100 políticas de procedimiento porque depende de la empresa, el tamaño que tenemos. Hay bancos que tienen X cantidad de políticas de procedimiento. Pero en la mayoría de las empresas, que somos empresas medianas y pequeñas, tenemos que tener unas políticas básicas que cubren como el 60-80% de todos los riesgos. Uno es eso, el cambio de password. El password debe tener cierta longitud. Hoy se habla de 10 caracteres que sean alfanuméricos y que debe ser cambiado cada cierto tiempo. Y lo que es más, si ustedes utilizan cualquier email, Gmail, Microsoft, todos tienen ya una cosa que le llaman doble factor de autenticación. Hace poco acabo de atender un caso en donde tenía cierta cantidad de password la persona, pero la persona hizo clic en un email que pensó que venía del departamento de tecnología y puso su password y con eso empezaron a enviar spam a través de la cuenta. Su password era de 8 o 10 caracteres, así que eso no tuvo mucha relevancia. Entonces hay algo nuevo, o no tan nuevo, pero que no se usa, que se llama múltiple factor de autenticación. ¿Y eso qué es? Cuando vas a hacer una transferencia bancaria, tú pones tu nombre de usuario, tu contraseña, pero también tienes un token, ¿verdad? Eso existe ya para todos los sistemas de correo gratis y pagados. Entonces, si la información que tú tienes, como asumo que debe ser, es muy privada, porque es la vida de tu negocio en el correo, yo te sugiero, en los sistemas que son críticos, no solo en el correo, usar doble factor de autenticación. Significa el password más algo más. Y todos lo tienen, incluyendo sistemas gratis y pagados. Y es relativamente fácil, digamos, configurarlo. Así que esa es una sugerencia y es válida lo que has dicho. Hay que cambiar el password cada cierto tiempo y hay que tener, digamos, estas medidas como el doble factor de autenticación si realmente valoramos lo que está ahí en el correo electrónico, ¿no? Hay otra cosa muy importante que hablaste sobre la protección de las computadoras. Ajá, y para proteger las computadoras, tú decías, ok, si compras un software de $10, pues no es muy seguro, es lo que puedo entender. O sea, que tenemos que buscar un software un poquito más costoso que nos pueda cubrir la información en la computadora. Sí, yo diría que la forma en que lo dije un poco coloquial entre dólares y cuánto, tiene que ver más con que tenemos que documentarnos, informarnos, buscar la asesoría de expertos, buscar hoy en día la información está democratizada y tú puedes ir a internet y le pones los top vendedores de antivirus y te vas a dar cuenta cuáles son. No vas a obtener, probablemente lo más probable es que no te vas a equivocar si compras uno de los 10 que hay ahí y hay diferentes precios, pero el mensaje final es, no es porque me aparece un anuncio de un correo y me dice yo soy el antivirus más valioso y me cuesto $10 al año, es la primera decisión que voy a tomar. Hay que tomar decisiones estratégicas y pensadas y educadas, no necesariamente hablando de ciberseguridad con nuestro activo, con nuestras posesiones. Si mi negocio depende de mi información, yo tengo que sentarme, así como me senté para hacer los pagos a mis empleados, mis colaboradores, y lo pensé y lo revisé bien, así tengo que sentarme a revisar bien cuáles son esas medidas, basado un poco en la información que les he compartido, cuáles son esas medidas para protegernos. Muy bien. Bueno, yo quería preguntar que cómo uno se da cuenta cuando uno tiene una amenaza cibernética y qué podemos hacer cuando es monitoreada. Muy bien. Sobre las amenazas cibernéticas, no todos somos tecnólogos, el común promedio de nosotros no somos tecnólogos, y lo mejor es apoyarse con tecnología. Yo mencionaba que hay antivirus, pero ahora son más poderosos, hay antivirus con esteroides, antivirus súper poderosos, que están ahí disponibles. Entonces, para eso, si yo estoy, obviamente si tengo una situación en donde yo fui hackeado, tengo ransomware, tengo secuestrada la información, tengo que buscar ayuda de un profesional. Pero si eso no ha pasado, el comprar un antivirus con esteroides o un sistema de estos que ya está mucho más sofisticado, cubre lo básico de mi computador personal. Muchos de los que estamos acá somos ya microempresarios o pequeños empresarios que básicamente tenemos 1 o 5 o 10 computadoras o pocas. Tener un buen antivirus es una gran ayuda para saber si tenemos
algo instalado malo en nuestro computador o si nos protegemos de algo. Y sobre el monitoreo cubre lo mismo. Un buen antivirus te va a estar avisando si realmente está siendo hackeada, te va a remandar reportes, etc. Así que esa es mi sugerencia para el que tiene pocos computadores. Si usted es una empresa un poco más grande, busque ayuda profesional siempre de manera continua. Nunca busque una sola cosa para hacer. Tiene que haber diferentes mecanismos, como mencioné aquí, para protegerse, educación, mitigación, detección, etcétera, que sean continuos en el tiempo, pero que también nos permitan ver esto de una manera mucho más integral y no solo un punto, ¿no? Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, si no hay otra pregunta, creo que estamos dando por terminado. Quiero nada más dejarle mi información. La mejor manera de contactarme es en LinkedIn como Jaime Blanco Landau. Pueden ir inmediatamente los que están virtuales y los que están acá con nosotros. Me contactan y bueno, yo publico mucho contenido que tiene que ver con transformación digital, liderazgo digital y obviamente ciberseguridad. Así que muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de mucho valor el contenido que compartí hoy. Este es el momento de emprender con AMPIME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa.